Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Feliz Día de las Madres una vez más. Y damos comienzo a este hermoso culto en esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor, para estudiar, Señor, para tener como promesa, Señor, lo que es tu palabra, mi Dios, lo que es promesa para cada hogar, para cada familia, Señor. Te pido, Señor, que a través de cada oración, de cada cántico, Señor, de cada pregunta, de cada respuesta, Señor, seas tú hablándonos. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Como dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios. Abraham les pertenece a ustedes. Escuchemos esta hermosa alabanza. La fe que tuvo Abraham lo hizo caminar con la vista en la promesa. La fe es creer sin dudar, aprender a confiar, sabiendo que así Dios lo hará. Por la fe, Moisés cruzó el mar en seco para librar a su pueblo, y Josué derribó las murallas de Jericó. Una fe inquebrantable es esa que marcha sin miedo adelante. Fe inquebrantable, aquella que cree sin haber visto antes. Fe inquebrantable, derriba gigantes, conquista los cielos y ve el milagro realizarse. La fe que tuvo Gedeón lo hizo vencedor, y la victoria en sus manos Dios entregó. Por la fe Moisés cruzó el mar en seco para librar a su pueblo, y Josué derribó las murallas de Jericó. Una fe inquebrantable es esa que marcha sin miedo adelante. Fe inquebrantable, aquella que cree sin haber visto antes. Fe inquebrantable, derriba gigantes, conquista los cielos y ve puertas abiertas a tu favor. Dios te ha hecho más que vencedor, solo tienes que creerlo. Fe inquebrantable es esa que marcha sin miedo adelante. Fe inquebrantable, aquella que cree sin haber visto antes. Fe inquebrantable, derriba gigantes, conquista los cielos y ve una fe inquebrantable. Fe inquebrantable, fe inquebrantable, derriba gigantes, conquista los cielos
Amén. Hermosa alabanza. Tenemos a nuestra hermana Gloria Fontanes por la oración por los niños y los jóvenes. Adelante, Gloria. Buenas noches, Dios les bendiga. Dice en Eclesiastés, en el capítulo 11, el verso 9, hay un consejo para la juventud y dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias infinitas, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias porque en medio de los tiempos tú sigues siendo Dios. Gracias porque en estos tiempos tan convulsos que nuestra niñez le ha tocado vivir, Señor, sabemos y reconocemos que tú no has quitado tu mano sobre ellos, Padre. Pero venimos en esta hora a interceder por la niñez, por la juventud, por los jóvenes y jóvenes adultos, Señor, que tú sabes, Padre eterno, que muchas cosas le ofrece este mundo, pero desde que sean niños, Señor, te pedimos que los cubras, Padre, y que le des dirección a sus padres, Señor, pero también el discernimiento para que los traigan a tu casa, para que aprendan de tu palabra y que esa semilla que es sembrada en su niñez, mi Dios, crezca y no se aparte de ella. También te pedimos, Señor, por los juveniles, Padre, una etapa de la vida que es un poco dura, pues están en un cambio donde son niños y están transformándose a jóvenes y te necesitan porque hay muchas incertidumbres en su mente y en su corazón, Señor, y te pedimos que llegues a sus mentes, a sus pensamientos y entres en su corazón, Señor, para que ellos puedan ver por medio de tu palabra, Señor, que tú eres su amigo, que tú eres ese Padre que los guía y que solo tú en ti pueden tener la confianza, Dios, de que pueden hacer las cosas mejor. Buenos planes y propósitos tienes tú para la vida de ellos como para las de los jóvenes, Señor, que este mundo le ofrece tantas cosas, mi Dios amado. Este mundo le ofrece tantas distracciones, las redes sociales también, Señor, la televisión, y muchas veces están solos en este caminar, mi Dios. Pero te pedimos, Padre, que pongas tu mano sobre ellos y entres también a su mente y a sus pensamientos, Señor, y a su corazón por medio de tu palabra, para que ellos puedan escoger bien el camino que deben seguir. Sabemos que es duro, mi Dios, pero pongan también maestros, líderes, vecinos, amigos, personas, familias, tíos, abuelos, mi Dios, que se preocupen por ellos, pues ellos se sienten muchas veces muy solos en este caminar y no saben qué decisión tomar. Pero te pido que sus padres, Señor, tú también llegues a ellos para que ellos puedan también venir a tu casa y recibir de tu palabra para poder guiar a esos niños, a esos juveniles, a esos jóvenes, Señor, que tan perdidos muchas veces se sienten y no lo comentan con nadie y a veces, Señor, toman decisiones muy tristes y luego sus padres se lamentan sobre esto porque son muy callados también en estos tiempos donde las redes sociales son su compañía, son los que los dirigen y todas esas cosas que ellos necesitan para poder crecer, Señor. Solo tu palabra, Padre, solo tu palabra puede guiar a estos jóvenes y a estos niños y a esta juventud, Señor, pero también a los jóvenes adultos, Padre, que parecen ya estar preparados, mi Dios, pero también hay muchas cosas que le preocupan y que ellos deben tomar decisión y no saben de qué manera hacerlo, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que todos, pastores, líderes, todas estas personas que conocen de ti, Señor, expandan tu palabra, tu mensaje de amor, de misericordia, de bondad, y que no haya juicio sobre ellos, mi Dios, que los acepten tal cual es, tal cual son, Señor. Por eso, Señor, estamos interviniendo en esta hora, porque sabemos que este mundo convulsa, Señor, y que solo tú eres la esperanza en medio de estos tiempos tan difíciles que vivimos, Señor. Por eso, Padre, venimos ante ti en esta hora, reconociendo que eres Dios
y que eres el Padre, amigo, el líder y todo en ti, Señor, está seguro y es bueno. Te bendecimos, mi Dios, y te, y te pedimos, Señor, que seas tú en medio de estos tiempos tan difíciles que ellos tienen que enfrentar, para que puedan recibir de tu palabra y puedan ser mejores seres humanos. Gracias, Señor, una vez más, porque sabemos que en ti hay esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En esa misma línea de oración le voy a pedir a nuestra hermana Anet que tenga la bendición de orar por la familia. Buenas noches, hermano. La cámara de la computadora no me está funcionando, así que necesito que me digan si me escuchan. Sí, te escuchamos, Anet. Muy bien, Dios les bendiga de manera abundante. En Isaías 61:10 lee de la siguiente forma: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. En esta noche, Padre Santo, queremos pedirte, Señor, por las familias, Padre, eh, y por los matrimonios de forma especial. En esta palabra que acabamos de escuchar, Señor, dice que al novio y a la novia tú los adornas, Señor, con diademas y con joyas. Por eso queremos pedirte, Padre Santo, que tus joyas de bendición caigan sobre cada matrimonio, sobre cada familia de manera especial, Señor. Que el amor, Señor, sea la joya principal en medio de cada seno familiar. Une a las parejas, Señor, en amor, en respeto, en comunicación, en diálogo, Señor. Que no se olviden que tú eres pieza importante dentro de su matrimonio y dentro de cada familia, Señor. Danos una unción especial, Padre Santo, a cada hogar en este momento. Llega, Señor, hasta nuestros corazones y como dice la lectura, Señor, que nos regocijemos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y habitas en medio de nosotros. Señor, que tengamos un lugar perfecto, especial, privilegiado, alto, Señor, para ti en nuestras vidas, Señor. Que nuestro matrimonio también, como iglesia contigo, sea perfecto, Señor. Únenos y cuídanos con mucho amor y que nosotros sepamos cuidar esa relación familiar, cercana, fraternal, Señor, de manera especialísima. Ayúdanos cada día, Señor, a crecer más en tu palabra, en todas esas disciplinas, Señor, que nos unen cada día más a ti y que son la ropa de salvación y el manto de justicia para nuestro matrimonio y para nuestra familia. En tus manos, en tu trono, en tu altar, hemos depositado esta oración. Amén. Continuamos con nuestra última oración, ¿verdad? Con nuestra hermana Ann Vélez por la iglesia. Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Señor, en esta noche te pedimos por la iglesia. Tú conoces todas las situaciones y luchas que pasa la iglesia. El enemigo cada día intenta alejarnos más de tu camino. Ayúdanos a permanecer firmes, a no desviarnos y a no caer. Aumenta nuestra fe y nuestra esperanza en ti, que podamos ser una iglesia unida, con muchas ganas de servir y llevar la palabra a los que no te conocen y a los más necesitados. Ayúdanos a no juzgar, a no criticar, que sepamos dar ayuda de corazón y no por obligación, ni por el qué dirán. Que como iglesia podamos ser transformados completamente de adentro hacia afuera, para que los demás puedan notarlo no solo de palabras, sino con nuestra forma de vivir. Esto es un camino bien difícil,
pero es el camino correcto y el camino a la vida y a la libertad. Que no nos cansemos de hacer el bien y de seguirte. Sabemos que tienes grandes planes para tu iglesia y aunque experimentemos situaciones, tú nos proteges constantemente y tu propósito se cumplirá para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ahora tenemos a nuestros hermanos Capinchi y Águeda con la lectura y la oración de nuestra clase de la noche de hoy. Adelante, Águeda. Esta noche, Dios les bendiga a toditos. Y mi esposo va a dar lectura a la clase, a la porción bíblica, y yo haré la oración de iluminación. Dios les bendiga. Bien, vamos a leer la versión Reina Valera y la misma la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros. No está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, y el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió lo que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada. Es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendito sea Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Padre de infinita bondad y misericordia, estamos nuevamente en tu presencia, dándote las gracias por estos momentos hermosos, que vamos a sentarnos, Señor, a tus pies para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos verte a ti como el todo de nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, Dios mío, para que no descaigamos, Dios mío, en la espera. Que te podamos ver a ti, Señor, como nuestro Señor, como el dador de la vida, el que tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros fuéramos restaurados, Dios mío, delante del Padre Celestial. Gracias por tu palabra preciosa que nos enseña, que nos estimula, Señor, que nos reprende, que también nos corrige, Padre, que tu palabra, que es como espada de doble filo, taladre lo más profundo de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, para poder estar delante de ti abiertos, Señor, a escudriñar tu palabra y esperar que tu Señor nos enseñe a través de tu Espíritu Santo. Bendice el Maestro de esta noche, úsalo como canal de bendición. Pon palabra en sus labios, Padre, que esta noche sea una noche deleitosa delante de ti, que podamos aprender cada día, Señor, a esperar en ti y en tus promesas. En el nombre de Jesús, en acción de gracia, te lo pedimos. Amén y amén.
Amén, gracias a Gedica Tinchi. Nuestro hermano Rey, entiendo que es el maestro en esta noche. Adelante, Rey. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Que la paz de Dios sea con todos y con todas. Siempre es agradable estar reunidos con ustedes, estudiantes maravillosos que vienen a aprender de esta palabra hermosa que a mí me llega hasta lo profundo de mi alma y de mi espíritu. La semana pasada comenzamos la última unidad de este primer trimestre. La clase que compartimos con la hermana Judith nos hablaba de la salvación por medio de Jesucristo, un tema muy teológico, muy doctrinal, y esta carta de Pablo es la más doctrinal y más teológica que vamos a encontrar de todas las cartas de Pablo. Fíjese que cuando digo teológica, me refiero que es el estudio de las cosas divinas, y por eso pienso que es más teológica que doctrinal, porque la doctrina son esas ideas que nos hablan de las reglas, comportamientos y ritos que debe seguir alguien en un grupo o en un contexto religioso para comportarse como ese contexto religioso espera. Por eso esta carta de Pablo es doctrinal, pero es más teológica que doctrinal. Pablo lo que hace es que nos está explicando tanto a la comunidad cristiana de Roma y a nosotros y nosotras hoy día los fundamentos y el conocimiento de nuestra creencia cristiana. Y si pudiéramos resumir, es de todos y todas conocido que el ser humano estaba separado de Dios. La ley de Moisés para el pueblo judío parecía haber sido el remedio, pero en realidad lo que hacía era hacer consciente al ser humano de su condición de pecado y por consiguiente era una forma de tratar de ganar por medio del esfuerzo la redención y la salvación. El apóstol Pablo en este capítulo 3 que vimos la semana pasada nos lleva a conocer que la verdadera redención viene a través de la fe en Jesucristo. Esta semana en el capítulo 4 Pablo nos invita a entender este concepto, esta idea de la salvación o de la redención por medio del padre de la fe, a Abraham. Pablo nos muestra este ejemplo de Abraham para que podamos comprender la importancia de la fe en la salvación. Pero a su vez, sabiamente, Pablo, que era fariseo, no quiere criticar o censurar la ley en la cual él creía en sus comienzos, sino que quiere reconocer que la misma fue útil en su momento, pero que había un plan de redención mucho más grande y más abarcador a través de Jesucristo. Así que la lección de esta semana nos invita a ver en esta historia de Abraham cómo la fe que él demostró nos lleva a recibir la salvación y la redención por medio de la fe en Jesucristo. Esta clase nos da una visión muy interesante de Abraham como padre de naciones y padre de la fe. El texto áureo nos habla de esa fe que tuvo Abraham, una fe que se fortaleció al reconocer el poder de Dios para cumplir con todo lo que le había prometido, poder del cual estaremos hablando más adelante en el pasaje de esta lección. Los objetivos para esta semana son los siguientes. Al finalizar el resumen de la clase de hoy, deberíamos reconocer y comprender los siguientes objetivos. El primero, reafirmarnos. Eso está en el expositor y están allí desglosados. Simplemente voy a darle una lectura y una explicación rápida. Reafirmarnos a la luz del contenido de la carta de Pablo a los romanos es la certeza de que nuestra justificación, entiéndase salvación, se fundamenta en la fe en Jesucristo. Al ver la lección de hoy debemos tener más clara la idea de que nuestra salvación está sostenida solamente en la fe en Jesús y su sacrificio redentor. Esto lo veremos en la lección de esta noche, desde el ejemplo de la fe de Abraham, lo que nos lleva al próximo objetivo, el objetivo número 2. Reflexionar en cómo la fe de Abraham, relacionada con las promesas de Dios, nos sirve como paradigma para alentar nuestra esperanza. La fe de Abraham en las promesas de Dios será nuestra referencia. Y más que un paradigma, y esto que le voy a decir es importante, porque un paradigma es
es algo que es como un marco de referencia en donde se define un concepto, pero más que un paradigma, es para poder darle sentido a nuestra esperanza. Y más que sentido a nuestra esperanza, es una forma de reforzar nuestra fe en un paradigma, que es este conjunto de ideas que sirve de marco de referencia para una idea o teoría. Este modelo, al crear una idea, una creencia o patrón de pensamiento, en muchas ocasiones puede estar incorrecto, puede ser negativo y puede no ser positivo, ¿verdad? Para el crecimiento en un área en particular. Así que esta noche vamos a ver que este paradigma que nosotros teníamos, vamos a cambiarlo un poquito. Pablo nos va a tratar de dar un paradigma nuevo. Yo le he dado este ejemplo en otras ocasiones, pero un buen ejemplo de un paradigma es de aquella dama que cogía el pavo de Thanksgiving y le cortaba los tuquitos a las patitas del pavo. Ya les había contado esto. Y cuando le preguntaron por qué le cortaba los tuquitos al pavo, ella dijo, pues porque mi mamá lo hacía. Y entonces, ¿pero y por qué tu mamá lo hacía? Y entonces cuando le preguntaron a su mamá, dijo que era porque su abuela lo hacía. Y cuando le preguntaron a la abuela dijo, ah, no, es que no me cabía en la olla y yo le cortaba los tuquitos al pavo para que cupiera en la olla. Y eso fue un paradigma que fue de generación en generación y que ninguno se había cuestionado hasta ese momento, ¿verdad? Pero con el ejemplo de Abraham, vamos a tratar de crear un paradigma nuevo, darle un nuevo sentido a nuestra fe. Es reforzar de manera consciente de cómo es o debe ser nuestra fe para reforzar nuestra esperanza. Fíjese que la esperanza puede tener muchos niveles según la firmeza de nuestra fe. De nuestra fe depende la convicción de nuestra esperanza. Nosotros podemos tener diversos niveles de esperanza según nuestros niveles de fe. Si nuestra fe está bien pompeada, vamos a ver como si estuviéramos pensando en Hebreos 11. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si nuestra fe está bajita, decimos, pues puede ser que pase, puede ser que ocurra, puede ser que sea sanado, puede ser que la cosa que estoy pidiendo llegue, puede ser que Dios me escuche, o puede ser simplemente que Dios tenga un plan más grande, porque no tenemos ese nivel de fe que nos da una esperanza mayor. El tercer objetivo nos invita a considerar que la justificación por la fe en Jesucristo ha venido a ser la puerta de acceso para los que antes no éramos considerados como pueblo de Dios. Al final de la lección de hoy, veremos cómo la fe por la salvación, cómo la salvación por la fe en Jesús hace que todas las naciones, pueblos y personas se conviertan en pueblo de Dios, y cómo esto de la salvación por la fe le da una nueva dimensión a las promesas que recibió Abraham. El vocabulario de esta noche nos invita a ver dos conceptos que no vamos a profundizar mucho en ellos, sino simplemente vamos a contextualizarlos para efecto de la clase. El primer concepto es promesa. Todos saben lo que es una promesa. ¿Alguien me puede decir, sin mirar la definición, qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Es sencillo, eso es algo casi que está en desuso. ¿Qué es una promesa? Bueno, puedo decirlo en el contexto de algo de lo que se le ofrece a una persona, ¿verdad? No en el Ajá. momento, pero en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar, ¿verdad? Es algo que se ofrece a alguien que le decimos, mira, tú cuenta con que esto va a suceder. Tenemos una niñita que Gloria le había llevado un regalito y el regalito no era el adecuado para ella. Y cada vez que la niña veía a Gloria le decía, mire, ¿dónde está mi regalo? Así que eso es casi como una promesa, ¿verdad? Era un compromiso que tenía ella con la niña. Todos sabemos que una promesa es un concepto casi en desuso. Vivimos en tiempos del ego y una promesa requiere un nivel de compromiso bien elevado para estos tiempos. Para la clase de hoy es importante precisamente porque Dios hace este acuerdo o compromiso con Abraham, y Dios, como dice en Números 23:19, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente
y no falta a sus promesas. Siempre tenemos una situación con el tiempo de Dios. De esto vamos a hablar más adelante. Y con café y galletitas Rix podríamos hablar sobre las promesas y sobre el tiempo de Dios, pero hoy lo vamos a ver por encimita. El segundo concepto es justicia y para efectos de la lección quiere decir salvación. Muchas veces cuando estamos leyendo las versiones más antiguas como Reina Valera o Reina Valera Antigua, vemos que él menciona mucho, el texto menciona mucho que es justificado o que recibió justicia. Lo que quiere decir cuando dice esa palabra es que recibió salvación. Fue justificado, quiere decir que fue justo, que fue perdonado o que fue redimido. Así que simplemente para lo que lo tengamos en contexto, lo que quiere decir cuando vemos en el texto la palabra justicia. El pasaje de esta noche para el apóstol Pablo era un reto, porque Pablo, como todos sabemos, era fariseo, pero por otra parte, esto le daba la autoridad y el expertise al apóstol Pablo de poder comparar y explicar lo que era la salvación por la ley y la salvación por la fe. Esto para el apóstol Pablo era su lucha más importante y es hasta el día de hoy la lucha más importante para todo pastor, para toda denominación, para teólogos serios y para cada creyente en su carácter personal y como congregación. Nuestra naturaleza humana desde la caída por el pecado es una fundamentada en el ego, es decir, nuestro yo se impone siempre como el referente de todo lo que hacemos y aún en nuestra relación con Dios sucede lo mismo. Siempre queremos hacer algo para alcanzar alguna meta, para llegar a algún lugar. Es una búsqueda constante para llegar a tener o alcanzar. Nunca encontramos satisfacción plena. Siempre estamos buscando algo. Aún para el que no hace nada, siempre busca hacer menos. Suena gracioso, pero así es. El que no hace nada, aun cuando no hace nada, está buscando siempre cómo hacer menos. Y eso es lo que le produce satisfacción. Por eso Pablo tenía esa lucha con la ley y con la fe redentora, que es la gracia, para poder convencer a los que crean en la ley y a todos nosotros y nosotras que en cierto modo también pensamos que podemos hacer cosas para ganar nuestra salvación, sea tener misericordia con alguien, sea hacer una obra de caridad, sea hacer un telemaratón para recoger fondos para alguien porque está enfermo. Todos creemos que lo que hacemos nos da una parcela en el cielo, un apartamento, una morada como la que dice Jesús, ¿verdad? Así que para el pueblo judío, Abraham era el patriarca más importante y por eso es que Pablo va a usar a Abraham de ejemplo. Para los judíos y para nosotros y nosotras, Abraham se conoce como el padre de la fe. Así que Pablo usa a este hombre de ejemplo para demostrar que la ley no es suficiente para alcanzar la salvación. Y a nosotros y nosotras hoy día nos dice que ningún esfuerzo humano, ninguno, y voy a repetirlo otra vez, nada puede hacer que nosotros podamos pagar o ayudar a alcanzar nuestra salvación. Pablo nos trata de hacer entender que la salvación es gratis, dada por amor y simplemente por eso. Y nosotros simplemente lo que hacemos es recibirla por fe. Esto le da una dimensión inclusiva a la salvación. Si fuera por la ley, los dogmas y los rituales, estaríamos todavía hoy en el siglo XXI y hay grupos religiosos que lo hacen, separando a las mujeres que están en su periodo mensual en un lugar aparte en el templo, pues serían impuras y no se podrían mezclar con el resto de la población, de la congregación. O estaríamos comiendo ciertos alimentos porque Dios nos manda a no comer cuerito de lechón. Y si comemos cuerito de lechón o no cumplimos con los dogmas y los reglamentos, no vamos a alcanzar salvación. Así que en los versos iniciales de la lección de hoy, en el capítulo 4, a la carta a los Romanos, Pablo nos lleva a profundizar más sobre este tema, en donde él comienza a desarrollar
en estos versos anteriores la lección de hoy. Así que yo les voy a invitar a que miremos rápidamente los versos del 1 al 12 de Romanos 4. Lo pueden buscar en sus Biblias. No los vamos a leer, pero vamos a resumir los puntos importantes que Pablo nos está diciendo para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Lo primero que nos dice Pablo o nos pregunta en el verso 1, y esta pregunta sirve de enlace para todos los otros capítulos, el 1, el 2 y el 3. En este capítulo 4, Pablo nos dice a nosotros y a nosotras para que tengamos un autoexamen o una referencia. El primer verso dice, ¿qué ganó? ¿Qué consiguió? ¿Qué aprendió? ¿Qué le pasó a Abraham? Y la respuesta es que si él hubiera sido perdonado por su esfuerzo, que es lo que nos dice el verso 2, que si usted o yo hubiéramos sido perdonados por las cosas que hacemos, hicimos o haremos, nos podríamos jactar o nos las podríamos echar de lo que hicimos o de lo bueno que somos. Pero eso sería entre nosotros los mortales, pero no ante Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras intenciones. Dios lo aceptó, lo justificó y lo perdonó porque creyó en él y sus promesas. Por eso es que Abraham recibió la justificación, por creer en las promesas de Dios. Luego, más adelante en estos versos, Pablo, para reforzar su punto, usa el ejemplo de la persona que trabaja por salario. Los que estamos en edad productiva laboral saben lo que Pablo estaba diciendo. Pablo dice que el que trabaja, y me gusta la analogía de Pablo, porque ni a Dios ni a Pablo le gustan los vagos, recibe un salario porque se le debe. Si usted trabaja, usted alquila su tiempo. Al final de su semana laboral o de su quincena, el patrón está en deuda con usted porque usted rindió un servicio a la empresa donde trabaja. Y a usted se le debe ese dinero. Pero por el contrario, si su patrón le da un dinero a usted o usted recibe un beneficio sin haber hecho nada, entonces es un regalo, una dádiva por depositar simplemente su confianza en la promesa que le hizo alguien, y en este caso es la promesa que le hizo Dios a Abraham. Si yo, Rey Serrano, le digo a usted, a todos los que me están escuchando, que yo le voy a dar un predio de terreno frente al mar gratis, y usted me lo cree, entonces usted tiene la esperanza de que en su momento usted recibirá lo prometido. Sí y solo sí, yo cumplo con ciertas condiciones importantes para que esto ocurra. Usted no tiene que hacer nada. Yo tengo que tener ciertas condiciones para que usted reciba esa promesa que yo le hice. Si esas condiciones están disponibles, pues usted no tiene que hacer nada más que solo comprar el bloqueador solar y la hamaca para ponerla en el balcón de la casa frente al mar que yo le voy a regalar. Usted descansará en esa promesa que le hice. En los tiempos que me criaba, la gente siempre decía, sí, siéntate a esperar, ¿verdad? Siéntate a esperar a que eso pase. Así que en el ejemplo de Abraham y de nosotros y nosotras, siguiendo el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, si la promesa de Dios es que al usted poner su confianza, recibe la salvación y el perdón de los pecados, entonces deberíamos ser felices, como dice el salmista, citado por Pablo en el Salmo 32, 1, 2. Y estamos en el verso, me parece como que 4, 5. Dichoso aquel a que se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese que al citar el salmista, Pablo hace unas preguntas importantes en el verso 9 de Romanos 4. ¿Acaso se ha reservado esta dicha, esta alegría, esta promesa solo para los que están circuncidados? Esa es la primera pregunta. ¿Acaso no es también para los no judíos? Dice el verso 10. ¿Bajo qué circunstancias ocurrió esto? Pregunta Pablo. ¿Fue antes o después
de ser circuncidado Abraham? Y él responde a la pregunta, antes y no después. Como todos saben, este asunto de la circuncisión para el judío era sumamente importante. Y Pablo tenía ese encuentro cada vez que los judíos decían, ah, no, si no está circuncidado no es parte, aunque ya fuera cristiano y salvado por la fe en Jesucristo. Ahora bien, Pablo quiere en todo esto aclarar tres cosas. Nuestra fe no es una forma de obligar a Dios a que nos perdone. Si no, sería igual que la ley. Nada de lo que nosotros hacemos por fe obliga a Dios a perdonarnos. Lo segundo, Dios justifica a los impíos o pecadores. Y ya Pablo había dicho que todos somos pecadores. Y Jesús dijo que bueno, no hay ni uno, solo Dios. Dios otorga la gracia para cancelar nuestra deuda de pecado. Ese es el punto número 2 todavía. Y esa es la casa que te prometí en la playa. La gracia, que te la ofrecí simplemente por amor. No hiciste nada para ganarte la casa de playa, solamente te la estoy regalando. Y por último, Pablo está diciendo que lo que activa la fe es el reconocer que somos pecadores. En el pasaje de Lucas 18, la parábola de la oración del fariseo y el publicano que todos sabemos y conocemos, todos recuerdan cómo era que oraba el fariseo. Ah, yo que soy el que diezma, yo que sigo la ley, yo que hago lo que tengo que hacer. ¿Cuántos yo había dicho ya? Unos cuantos. Y encima después dice, yo que no soy como ese publicano, como ese que está allí, que es tan pecador, que es tan impío, que es tan malo. Pero por otra parte, el publicano decía, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Se daba golpes de pecho porque sabía que era un pecador. Reconocer nuestra condición de pecado es lo que activa la fe para la salvación. Dios en su libertad y majestad nos ha dado la salvación, pero si oramos como el fariseo, posiblemente no podremos obtener esta salvación. Para entender esto mejor, veamos la lección de esta noche que se encuentra en Romanos 4, los versos del 13 al 15. Digo, los versos del 13 al 25, pero ahora vamos a ver los versos del 13 al 15. ¿Alguien podría leer esos versos de Romanos 4, del 13 al 15? Romanos 4, 13 al 15. Alguien que pueda leerlos, por favor. Yo los puedo leer, Rey. Adelante, Iris. Un abrazo para el corillo de tu casa. Amén. Bien recibido. 13 al 14, perdóname. 13 y 14, Romanos 13 y 14. por favor. Versión popular. Ay, qué bueno, gracias. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia, pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Léete el 15 también, Iris, por favor. Porque la ley trae con castigo, pero donde no hay ley tampoco hay faltas contra la ley. Ok. Lo primero que nos dice esos versos, en el verso 13, Dios prometió que le daría el mundo a Abraham y a sus hijos. Y hay una promesa en dos dimensiones. ¿Alguien las puede ver? Posiblemente no, porque leemos el texto un poquito rápido y se nos hace difícil ver esas dos dimensiones de esta promesa. Hay una promesa material y una promesa espiritual. Y todos conocemos la material. ¿Cuál era la promesa material que Abraham iba a recibir? ¿Cuál era la promesa material que Abraham iba a recibir? ¿Cuál era su promesa material? ¿Qué La fue lo que le material, había ¿El qué? la material, Sí, la promesa material. ¿Qué era lo que Abraham no tenía y que Dios dijo, yo te voy a dar descendencia, descendencia? Esa es la promesa material.
un hijo. Esa es la promesa material. Le prometió una promesa carnal que era su hijo Isaac, ¿verdad? Pero le había prometido a Isaac que sería esta tierra que él vería, esta tierra grande que él vio, que sería para su descendencia. Pero fíjese, y es interesante porque Hebreos 11 nos recuerda que Abraham nunca vio el cumplimiento de esa promesa y eso es fe. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham no pudo llegar a la tierra prometida hasta después de 400 años. Ya Abraham estaba en polvito. Esa es la primera, la promesa espiritual, que tendría un hijo y que ese hijo tendría descendencia y que esa tierra sería ocupada por su descendencia. La segunda es la promesa espiritual. ¿Cuál es la promesa espiritual? La promesa espiritual. La promesa espiritual es la que recibe su descendencia por la fe. Y mire qué interesante. Esa es la promesa espiritual, la que recibió su descendencia por la fe. Es decir, Abraham no lo vio, Isaac no lo vio, Jacob tampoco vio, pudo entrar a la tierra prometida, pero ellos tenían la fe de que esto iba a ocurrir. Y esa es la fe que que hace esta herencia espiritual. Esa misma es la fe que tuvo Pedro cuando afirmó sobre Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y que Jesús le contestó. Te veo, Rose, dímelo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y que Jesús le contestó: Que no te lo reveló ni sangre ni carne. y sobre ti fundaré la iglesia, ¿verdad? Y no era sobre Pedro que iba a fundar la iglesia, sino era por esa fe que Pedro demostró, reconociendo que él era el Hijo del Dios viviente. Y esto es importante y no lo pierdan de vista, porque ese es el reconocimiento que nosotros hacemos por fe para ser iglesia y para alcanzar salvación. ¿Quiénes son los herederos de Abraham desde esa promesa espiritual? ¿Quiénes son los herederos de Abraham desde esa promesa espiritual? ¿Quién? Nosotros hasta Nosotros y nosotras. Eso me gustó. Están pendientes, están despiertos. Me encanta. Nosotros somos los herederos espirituales de esa promesa espiritual. Y si miramos nuevamente los versos 11 y 12 antes de la lección de hoy, vamos a ver que ahí está esa clave que nos da, ya está esa pista. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Es decir, Abraham fue mandado a circuncidar por Dios cuando ya había recibido esta promesa. O sea que este asunto de la circuncisión que Pablo tiene que manejar con tanto tacto con estos muchachos judíos aún convertidos al cristianismo, les hace recordar que Dios mandó a Abraham a circuncidarse luego de que lo había perdonado por fe, le había dado la promesa y Abraham lo había aceptado por fe. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, sigue diciendo el texto, aunque no estén circuncidados, es padre de todos nosotros, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Pero también, dice el apóstol Pablo en el verso 12, también es padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. Es decir, no es el rito lo que te va a hacer heredero de Abraham, no es lo que te va a hacer heredero de la tierra. Así que vemos que nosotros somos los herederos cuando Dios le promete a Abraham que por él serían benditas todas las familias de la tierra. Era a eso lo que se refería, a que él estaba aceptando por fe la promesa que Dios le había dicho. En el verso 15 de la lección de hoy nos dice que no se ganó esa promesa por obedecer la ley. De ninguna manera, porque la ley no existía. Obtuvo la promesa solo porque Abraham fue reconocido por Dios
entre toda la gente malvada que había en el mundo conocido, por diversas razones, por las mismas razones en que se fijó en Noé, sea porque tenía un corazón sensible, sea porque era descendiente directo de Noé, por la línea de Sem, que era el chico bendecido de Noé, por ahí. Pero simplemente porque Dios se fijó que él tenía esa sensibilidad para reconocer que él era Dios. No se ganó esa promesa por obedecer la ley, sino por creer en Dios. Lo único que tuvo que hacer Abraham fue creer en Dios, porque no existía una ley que lo dirigiera. Y allí debe estar el detalle de por qué Dios lo escogió a él. Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela, muévete de este sitio, y él simplemente creyó, porque conocía su corazón. Al creer la promesa fue declarado justo o perdonado. Nos dice más adelante el texto que nos leyó la hermana Iris. Si los que obedecen la ley, entonces la fe no tendría ningún valor. La promesa no serviría de nada. Si así fuera, entonces ni la fe, ni la promesa, ni Dios tendrían ningún valor. Estaríamos ante una humanidad como la de la novela de Horizontes Perdidos para los que la leyeron. Esta novela explica un mundo, una humanidad utópica en donde todo el mundo era bien moderado, todo el mundo era correcto, todo el mundo tenía valores morales sin ser religiosos. Una sociedad perfecta en donde todo el mundo supiera su lugar en el orden existencial. Pero lo que nos rodea a nosotros no es un mundo perfecto, no es un mundo utópico. Así que el verso 15 nos recuerda: desobedecer la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay culpable, nos dice el verso 15. Y Puerto Rico es el país con más leyes que yo creo que hay en el mundo. Cada vez que vemos anuncios para hacer consciente a la persona de cumplir la ley, guiar borracho es un crimen, serás arrestado. Pero cuando vemos la realidad, la gente choca a alguien, no lo arrestan, hace un hit and run, y cuando lo encuentran, vamos a dejarlo libre porque no tenemos evidencia, no podemos juzgarlo. Vemos entonces que no hay que hacer consciente a nadie de la ley, sino que hay que arrestarlo. Y lo mismo sucedía con la ley. La ley representaba castigo, pues la ley se convertía en un estándar muy alto que cumplir. Es como poner un código de orden público, pero se convierte en antipático y académico, pues no hay quien lo haga cumplir. Y si se trata de cumplir, representa castigo si no se cumple. Por la ley no se podía acceder a las promesas porque nadie podía cumplirlas. Además, la fe era el vehículo para recibir las promesas, no solo para los judíos, sino para todos aquellos que no eran judíos y estaban en consecuencia fuera de la ley. El verso 16, para mí este sí es el texto áureo, porque nos dice, nos habla del fundamento de toda la lección de hoy y la pertinencia de la misma para nosotros y nosotras. Verso 16 de Romanos 4. Dice así, y lo estoy leyendo en la Biblia de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Es una versión que me gusta el contexto que le da. Por eso, dice el verso 16, la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Y nos dice que la promesa de Dios se recibe por la fe para que la promesa sea un regalo de Dios. ¿Qué papel entonces juega la fe? ¿Cuál es la importancia de la fe? ¿Qué es esto de la fe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría explicarme desde eso que Pablo dice, la promesa de Dios se recibe por la fe?
para que la promesa sea un regalo de Dios. ¿Qué es esto de la fe en este contexto? ¿Qué es la fe? ¿Qué es esto? ¿Cuál es su importancia? ¿Alguien se anima a decirnos algo? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se aventura? ¿Qué es esto de la fe? La promesa de Dios se recibe por la fe para que la promesa sea un regalo de Dios. ¿Qué es esto de la fe? ¿Alguien nos puede decir una idea? Rey, Ajá, para mí, pues la fe pues, es no dudar de lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Esas promesas que Dios hizo a Abraham, pues nosotros, si no creemos, claro, pues van en nuestra vida, van en todo lo que nosotros creemos de la palabra. claro. Pues, mira, más te dice más Maggie, mira qué interesante dice el texto. Dice que la fe es Mm, la llave que abre la puerta de la gracia. Es como yo mm, decirle, le regalé el terreno. Yo no Y lo creo. único que tú tienes que hacer para poner la hamaca en la casa de playa que te estoy regalando es decir, ya yo compré la hamaca para ponerla allí. Es que- El tener esa fe, el creer en lo que yo te estoy diciendo, es lo que abre la puerta para que tú recibas ese regalo que yo te di. Porque si tú no me crees que yo te voy a regalar una casa en la playa, pues tú vas a decir, años pasarán, ¿quién eres tú para ofrecerme qué? ¿Verdad? Así que la Amén. fe es la llave que abre la puerta de la gracia. Si yo tengo el standing para poder cumplir esa promesa, ¿verdad? Si yo tengo las condiciones necesarias, entonces, y usted lo cree, eso es la fe. Es la llave que abre la puerta cuando Jesús toca en Apocalipsis y dice que Jesús toca la puerta para entrar. Lo que abre la puerta en el corazón de nosotros a Jesús es la fe, es la confianza de que sabemos quién toca la puerta. Por eso nos sigue diciendo el verso 16. Así, todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. Todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. ¿Cómo podrían los descendientes de Abraham recibir esas promesas? ¿Cómo podrían recibirlas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué necesitan para acceder a esas promesas? Creer. Tener la misma fe que tuvo Abraham. Punto. Más nada. Tener la misma fe que tuvo Abraham. Solo creer en aquel que hizo las promesas. Y volvemos a ver las dos dimensiones de la descendencia de Abraham. Dice el pasaje que los que viven bajo la ley, es decir, su descendencia material o natural, el pueblo judío, lo iba a recibir, y también por los que viven por la fe, que es su descendencia espiritual, que somos nosotros y nosotras, los creyentes de hoy en día. Mire, Dios es inclusivo. Y aunque Dios seleccionó a un ser humano, y en este caso a Abraham en esa región, por la razón que sea por el carácter de Abraham, sea por la sensibilidad de espíritu, sea porque él reconocía, sea porque él era descendiente de Noé y su padre, su abuelo, su bisabuelo le hablaron que hubo un diluvio y que Dios destruyó la población humana en este diluvio. Por eso Abraham pudo haber escuchado esa noticia y decir, a mí me está hablando el Dios de Noé, el Dios que lo rescató, el Dios que salvó a su familia. Lo hizo con el único fin de bendecir a todas las familias de la tierra. Y la forma en que Dios buscaba bendecir a todas las familias de la tierra era mediante la fe que tuvo Abraham. Así como por la fe que Pedro demostró sobre esa fe, que Jesús le dijo, fundaría la iglesia. Es el reconocimiento de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Por eso este versículo 16 nos trae buenas noticias, buenísimas noticias. Nosotros y nosotras también somos hijos e hijas de Abraham. Somos hijos e hijas de Abraham. Nosotros somos los descendientes que heredaremos la tierra prometida, la nueva Jerusalén y la vida eterna.
fíjese que Abraham nunca pisó la tierra prometida, ni Isaac, ni Jacob. Caminaron por ella, pasearon por ella, pero nunca la poseyeron y nunca lo vieron. Pero nosotros tenemos la misma fe y la misma esperanza de Abraham. Pero la pregunta es, ¿de dónde le nace esta fe a Abraham? ¿Cómo esta fe surge en su corazón? ¿Cómo surge esta confianza de Abraham como para dejar su tierra natal y su parentela por las promesas que le está haciendo Dios? ¿De dónde le nace? Vamos a ver los versos siguientes, en donde vamos a ver el fundamento de la fe de Abraham. Como estos versos siguientes tienen todas estas promesas recogidas, vamos a leerlos y después los voy a enumerar para que ustedes tomen nota si lo están haciendo o simplemente para que los puedan recordar. Vamos a leer, por favor, los versos del 17 al 22. Versos 17 al 22. Si alguien los puede leer, se lo voy a agradecer. Y si alguien tiene una Biblia digital y lo puede leer, me estoy poniendo muy exigente, ¿verdad? Díganmelo, díganmelo. En la 17 al nueva 22, Rey. en la nueva versión internacional simplificada, se lo voy a agradecer más todavía, porque me encantó ese contexto. La nueva versión internacional simplificada. Nosotros es la ¿Los puedo leer, Rey? Tiene en la Biblia digital. Pero yo lo leo del discípulo. Ajá. Alguien la tiene por ahí ya. Mira cómo se ríen, y que me puse exigente, pero es que, viste, ese es el que suena chévere. Alguien que lo la pueda compartir. Adelante. 17 al 22 de Romanos 4. ¿Quién dijo yo? No, todavía no la tienen. Pues la voy a leer yo entonces. Así dicen las Escrituras, verso 17. Te he hecho padre de muchas naciones. Escuchen esto. Y Abraham le creyó, porque sabía que era el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existieran. Me encanta esa frase. Aun cuando parecía imposible tener hijos, Abraham creyó y esperó. Por eso llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu familia. Su fe no se debilitó. Creyó, aunque ya tenía unos 100 años de edad y sabía que tanto él como Sara ya eran muy viejos para tener hijos. Dios se lo había prometido, así que no dudó, no se comportó como un incrédulo, sino que siguió firme en su fe y dio gloria a Dios. Me gusta el verso 21. Estaba totalmente convencido. Y eso de totalmente convencido, eso es realmente fe. Fe. Completamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe y fue declarado justo. Miren qué hermoso. Me encanta ese texto en esa versión. Y lo primero que le dice a Abraham es que le ha hecho padre de muchas naciones. ¿Alguien nos puede buscar Génesis 17, del 4 al 7? Génesis 17, del 4 al 7. Puede leerlo en cualquier versión, no hay exigencias en este texto. Simplemente 17 del 4. al 7. Génesis 17, del 4 al 7. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mira qué lindo. Y me gusta eso por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Es decir, a tus descendientes en el futuro. Y me encanta ese texto porque le está diciendo, mire lo que está diciendo, ya no vas a llamarte Abraham porque serás padre de muchas naciones. Un hombre que estaba viejo y una mujer que estaba estéril. Y ya Dios estaba viendo esto como cierto. Y en mi preparación pienso, esto casi es como decir, la fe que Dios espera de nosotros para recibir la gracia es la misma fe que Dios tiene cuando dice que lo vio como padre de naciones. Era algo que no había ocurrido. Y me Rey, encanta como lo dice de esa manera. Dios tiene el poder para ver como ciertas cosas que aún no ocurrían. Dios rey, tiene poder de crear de la nada cosas que no existían. Alguien me iba a decir algo. sí, Cuénteme. sí, rey, soy yo, Rose. Estoy viendo ¿verdad? Lo que Dios le promete a Abraham y a Sara. La fe Ajá, es la fuerza de creer aún en la vejez, porque ya era ella bastante mayor. Y un claro, parto requiere fuerza, que tener todo el sentido de la vida. claro. Requiere muchas cosas, porque no es fácil uno a un joven traer un muchacho al mundo, es doloroso, mucho No, no, tiempo, no. muchas horas de parto, es Y cargar esa mucho. pelotita ahí 9 meses, Sí, eso es para claro, bravo. la fe Sí, requiere ese tiempo de espera y esta fuerza de recibir o de dar al mundo lo que, ¿verdad? Lo que sale de nosotros, así exacto. como yo te lo Eh, puedo interpretar. y me encanta que Dios está viendo esto como real, esto es cierto para Dios. Y si es cierto para Dios, ¿por qué Abraham no lo iba a creer? ¿Por qué no lo iba a creer? ¿Ve? Dice que llama a las cosas que no son como si fueran. Y hay un detalle importante en esto, y esto me encanta, por su carácter eterno. El tiempo de Dios no es como el nuestro. Dicho de otra manera, Dios es atemporal, no tiene pasado, no tiene futuro. Dios es siempre presente y lo que ve en el futuro de nuestro tiempo para Dios está hecho. Dios lo ve como una línea completa, como una gran imagen completa en donde todo está hecho. Asimismo, y esto es una declaración poderosa, el pasado no tiene ninguna relevancia para Dios. Por eso, lo que leímos hace un rato del salmista, que Pablo lo da de ejemplo, dice, Dios puede olvidar nuestras faltas y pensar que no existen, porque son cosas del pasado, y Dios no es un Dios de pasados. Dios es un Dios de presente, es un Dios atemporal. Dios ve lo que podemos ser si nos acercamos a Él. Así que lo segundo es bien importante, que está en estos versos que leí. Abraham le creyó porque sabía que era el Dios que da vida a los muertos. Y esto es una afirmación más hermosa aún que la primera y más poderosa todavía. Nosotros y nosotras, que vivimos en una sociedad patriarcal y somos descendientes de esta cultura que nos llegó por la vía europea, ¿verdad? Lo entendemos mejor. El no tener hijos, descendencia, era algo terrible para la cultura judía y para toda la cultura antigua y aún para nosotros y nosotras hasta hace unos años. Y le voy a decir ahora, Ivonne se llama Ivonne Roena por la herencia de su padre, que le dio su apellido. Y Rose, su papá le dio su apellido.
y a Iris la hizo Pérez y a la pastora la hizo Ortiz. Y mire que es que la descendencia viene por la línea paterna. Y en nuestra cultura todavía más porque nosotros tenemos madre. Y yo soy Rey Serrano Seda porque yo tengo madre. Y también nosotros tenemos un linaje por nuestra madre. Y en la antigüedad, digo yo, hace 20, 30, 40 años atrás, el que un padre tuviera un hijo varón le daba orgullo porque le permitía preservar el apellido. Así que lo que estamos diciendo es que para Abraham y para Sara, el no tener hijos era estar muertos. Su descendencia estaba perdida, ellos estaban muertos, su nombre se perdería en el tiempo, no existirían más, no tendrían ningún valor en la historia. No era una changuería de parte de ellos, no era una changuería de Sara decir que era estéril y sufrir por eso. No era una changuería de Abraham decir, no, es que yo quiero un hijo, no, 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 no. Es que su nombre y el de su familia se perdería irremediablemente en el tiempo. El no tener descendencia era exactamente igual que estar muertos. Estar muertos. Abraham no había visto hasta ese momento. Yo no lo vi en el canon bíblico y si alguien lo vio, corríjame. Abraham no había visto ninguna resurrección más que la que Dios le prometió a él y a su esposa Sara. Esa fue la única resurrección que vio Abraham. Y eso me encanta. Era su pelea sobre quién heredaría lo que era suyo, no solo sus cosas materiales. Por eso peleaba de que no quería que le heredara a su siervo. No, él no quería que su siervo heredara. Él quería su propio hijo. Abraham y Sara estaban muertos y basado en esa promesa, él no tuvo miedo de sacrificar a Isaac. Alguien que busque Hebreos 11, por favor, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Puede leerlo en cualquier versión. Simplemente quiero escucharlo, que compartan y estamos todos aquí siendo parte y participando. Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Cualquier versión es buena. ¿Alguien puede leerlo? Hebreos 11, 17 al 19. Yo lo leo, Rey. Adelante, Maggie. Gracias, Maggie. Hebreos 11, 17 al 19. Este pasaje es hermoso y explica muy bien lo que les acabo de decir. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac le será llamada descendencia. Ay, Hasta el pensando que 19. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire qué lindo. Dios, ese es conocer de Abraham, de que Dios podía resucitar de los muertos, lo llevó a poner a Isaac bajo el cuchillo, porque él sabía que si él sacrificaba a Isaac, Dios se lo devolvería de los muertos. Y eso es una promesa maravillosa, eso es una cosa hermosa. Por eso, cuando parecía imposible tener hijos, Abraham creyó, dice el texto, y esperó. Y llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu familia. Su fe no se debilitó, dice el texto. Dios se lo había prometido, así que no dudó. No se comportó como un incrédulo, sino que siguió firme en su fe y dio gloria a Dios. Estaba totalmente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido y por eso se le tomó
en cuenta su fe y fue declarado justo. Como Dios es atemporal, nadie puede juzgar los procesos de Abraham. Todos estamos pensando, pero Sara cuando vio que esto no llegaba, le dijo, vete y llégate a mi sierva, Agar, y ten la descendencia por ahí. Esas son las cosas que nosotros hacemos cuando no sabemos esperar el tiempo de Dios. Eso es que Dios es yo quería Ajá, aportar algo ahí sobre, claro. dijiste ahorita del pasado, que Dios no tiene que mirar el pasado para cumplir su promesa, ¿verdad? Y eso es lo que vive Abraham, porque cualquiera lee el texto y se cree que por golpe y porrazo Abraham alcanzó esta fe. No fue por golpe y porrazo. Bastantes veces que erró, y de eso se trata, de que podemos errar, pero Dios sigue demostrando su majestuosidad y su omnipresencia con nosotros. Por lo tanto, cuando a él le toca llevar al muchacho al monte para sacrificarlo, aunque le podía doler, tenía la confianza de que Dios, quien lo enviaba, estaba en el asunto. ¿Qué iba a hacer Dios al final? No, porque cuando tú tienes fe en Dios, no importa cómo es el proceso, tú caminas aunque te duela, tú caminas aunque pienses que es muerte, pero Dios siempre nos va a sorprender en el camino. Esa es la fe, la de no ver. Nosotros queremos cambiar la fórmula, y la fórmula de la fe es no ver, es creer. Esa es la fórmula. Abraham erró un montón de veces y aún después de la promesa siguió errando, pero Dios estuvo ahí y él pudo reconocer sus faltas, que eso es lo que nos falta a nosotros, reconocer nuestras faltas para que pueda crecer la fe, porque siempre Dios se equivoca, siempre el otro se equivoca, nunca me equivoco yo, ¿verdad? Pero Abraham pudo reconocer sus faltas y esas faltas iba tejiendo esta fe que lo hacía caminar, y por eso se ganó el nombre de amigo de Dios, ¿no? Por eso que se lo ganó. Y mire, pastor, y sobre todo es interesante ver, y todo lo que nos están escuchando, y es interesante ver que cuando llega el momento en que Isaac nace y está ya aquí en la tierra y todo esto, Abraham le dice a Dios, pero mira, pero y para Ismael, le dice, no, si yo estoy hablando de Isaac. Ya para Ismael yo tengo su promesa, tengo lo de él, pero aquí la promesa que yo te di es por lo que yo te iba a hacer. Y eso es lo que él no entendía. Y a veces nosotros lo juzgamos, ¿verdad? O lo podemos ver desde el punto de vista de nosotros y decimos, pero él también tuvo, sí, claro, pero él Claro, iba a ser y tuvo su crecimiento. silencio, y Dios tuvo su silencio con Abraham también. Claro. Tuvo un tiempo de Y- silencio que no se oía nada después de Ismael. No se oía sí. nada. ¿No? Ismael tendría algunos 13 años de nacido cuando Dios vuelve y se aparece en eso de Génesis 18. Ahí es que está. O sea que la relación que Dios quiere con uno para fortalecer la fe está vigente, está viva. Quien lo tiene que creer somos nosotros. Así mismo es. Entonces, es como dijo un comentarista bíblico que estaba consultando, su incredulidad fue momentánea y todos tenemos incredulidades momentáneas, todos tenemos nuestros días en donde, como le dije al principio de la clase, según nuestro nivel de fe es nuestra esperanza. Y por eso es que es importante esta lección de hoy, porque nos tiene que reforzar nuestra esperanza, porque va a reforzar nuestra fe. Tiene que reforzar nuestra fe. Él tuvo una incredulidad momentánea, pero su fe fue constante. Él constantemente mantenía su fe. Cuando estaba completamente descalificado por edad, por ser nómada, por no tener descendiente, Abraham se mantuvo firme en su fe. Él estaba simplemente descalificado para cualquier cosa que Dios le prometiera, pero Dios le había dicho ya, esto va a pasar. Y siguiendo la línea de la unidad, ¿cómo podemos mantenernos nosotros hoy en día firmes en la fe? ¿Cómo ve Dios nuestra fe? Estas respuestas están en los versos finales, los versos 23 al 25 de Romanos 4 nos dice, y voy a usar la versión traducción en lenguaje actual interconfesional, y me gusta esta versión por el texto, ¿verdad? Dice que cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, eso es el verso 23. Cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham,
no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Y vemos que el apóstol Pablo en estos versos finales de este capítulo 4 nos da la respuesta para mantener nuestra fe. Nosotros y nosotras podemos mantener nuestra fe en el momento en que veamos como Abraham el poder de Dios, todos esos atributos que él pudo ver en Dios para confiar en sus promesas, que tiene el poder para hacerlo, que ve las cosas como que ya están hechas, que puede levantar de los muertos, el Dios que ve las cosas como ciertas, aunque no lo son, que puede resucitar los muertos, y que con ese mismo poder resucitó a su Hijo Jesucristo de los muertos para redención de nuestros pecados, porque siendo culpables, reos de muerte por nuestras faltas, seremos recibidos justos, perdonados y justificados simplemente por creer en la muerte expiatoria de Jesús. Todas nuestras faltas, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, los del pasado, los actuales y los por venir, Jesús los tomó uno a uno y los fue poniendo en la cruz y los clavó con él para que nuestra deuda de pecado quedara saldada ante el Dios que hace estas promesas. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Me encanta. Lo único que me nace comentar es qué chiquitita es nuestra fe, Dios mío, cuando uno lee esto, ¿verdad? Cuando uno lee esto, que empezaste hablando de las medidas de la fe, ¿verdad? Que son muchas. Y cuando Sí, uno definitivo. desmenuza y estudia este texto bíblico de la manera que tú lo has hecho, uno dice, diache, pero qué chiquitito, qué mucho hay que construir, qué mucho hay que edificar, qué mucho hay que orar, qué mucho hay que pedir, ¿verdad? Para reafirmarnos en nuestra fe. Sí, mira, y lo más interesante de todo es que nosotros vemos la fe como un ejercicio. Es que es algo que no podemos despegar de nuestro ADN. Nosotros pensamos que es un esfuerzo. Y lo más lindo de la fe es como ustedes hacen en el grupo Oremos y echan una oración y después lo maravilloso es descansar en que Dios hará lo que tiene que hacer. Es como coger toda esa preocupación, toda esa carga, todo ese temor, toda esa ansiedad y decir, él va a hacer lo que tiene que hacer y nosotros simplemente ya pusimos nuestra parte, la fe que abre esa llave para que llegue la gracia que es el perdón, la esperanza y nosotros somos bien, los seres humanos somos bien gente de acción para algunas cosas y todo lo queremos arreglar haciendo algo y cuando alguien viene muy dañado, muy sufrido, muy roto ante nosotros simplemente decimos, ¿y qué puedo hacer por ti? Hay veces que no podemos hacer nada. La persona está tan rota que no podemos hacer nada. Simplemente orar para que Dios haga lo que Él sabe que tiene que hacer. Pero nosotros nos echamos la preocupación y nos quedamos, ay, es que fulano está tan roto, fulano está tan destruido. Ora y déjalo. Y él va a hacer lo que tiene que hacer. Escúchalo, abrázalo y dale lo que él necesita, que es ese escuchar, pero nosotros rápido queremos hacer. ¿Qué podemos hacer? Escuchar, orar y simplemente consolar, pero lo demás lo hace Dios. Los diagnósticos los trabaja Él, la ansiedad la brega Él. Nosotros no, ni el mejor psicólogo del mundo, una persona que esté muy sufrida, muy ansiosa, lo va a poder sacar de ese sufrimiento. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yo pienso que para un ejercicio que no es tan fácil, para contestarle un poquito a Anet, que todo ser humano podemos hacer es tratar de dominar nuestra humanidad y callar la carne.
Si callamos nuestra humanidad, porque a veces le queremos hacer la agenda a Dios no se le hace agenda, Él tiene la propia agenda. Y tú lo dijiste ahorita, a Dios no le interesa el pasado, ya Él lo conoce. A Dios le interesa bendecirnos, punto. Y la clave de la bendición es la fe. Y para vivir la fe, tengo que callar mi mente, tengo que callar el corazón, tengo que callar las emociones. Porque si eso no se calla, interrumpo el plan, interrumpo lo que Dios ya trazó. Y es lo que no sabemos, por eso es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Que hacemos la ruta perfecta en la mente. Y de la mente se va al corazón y del corazón se va a la boca. El enemigo lo oye, te sigue maquinando, te sigue añadiendo párrafos a la historia. Cuando simplemente si podemos acallar, no podemos acallar la carne, que tenemos la autoridad para eso, ¿sabes? No es que la carne a mí me domine, a mí la carne me domina si yo digo que me domine. Lo que nos supone que nos domina es el espíritu, y el espíritu acalla la carne. Si pudiéramos llegar a eso, un pequeño ejercicio, que yo sé que no es fácil, pero no es imposible, acallar la carne para poder vivir la fe. Hay Y momentos, Rey, hay momentos, como tú dices, que ni orar sabemos, ni orar. Pues, ¿qué me queda por orar? Sea hecha tu voluntad. Sea hecha lo que tú quieres, Señor, como tú lo quieres, porque si uno se pone a orar, uno ora bombardeando el cielo, ¿verdad? Y no es que no oren, hay que orar, pero uno puede orar bombardeando el cielo, dándole las estrategias a Dios como si Dios no las supiera. Pero cuando uno comienza a orar y se comienza a escuchar a uno mismo, uno dice, mira, Señor, sería injusta si sigo orando de esta manera. Pues como yo no conozco el futuro, ni conozco lo que va a pasar ahorita, pues entonces yo lo pongo en tus manos y sea hecha tu voluntad. Eso es fe, eso es fe. Porque yo no sé cómo tengo que actuar, pero Dios sí sabe cómo va a actuar, porque va a actuar conforme a mi fe. Así que si yo puedo acallar mi humanidad, que eso es un dominio diario, para eso es disciplina espiritual, acallar la humanidad, entonces uno puede ver cómo la fe se va desarrollando en momentos difíciles, porque Abraham no la pasó chévere, Abraham la pasó muy mal, desde el papá para acá todo lo pasó mal, y de donde venía criándose de Ur de los Caldeos, peor todavía, o sea, no la pasó bien. Eso, lo mejor que le pasó a Abraham fue chocarse con Dios. Fue lo mejor, escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nuestra vida siempre ha sido turbulenta por una cosa o por la otra, pero chocarnos con Dios nos enseña otro camino, otro estilo, otra manera, otra esperanza que no está centrada ni en mí ni en mis estrategias. Está centrada en lo que ya Dios designó para mí. Y simplemente me está pidiendo, mire la parte que nos pide, la fe. That's it. No está pidiendo nada más. Cree en mí. That's it. Ahí está. Entonces ahí es que tenemos que luchar. Ahí es que hay que luchar. bueno, si no hay más comentarios, nadie tiene algo más que compartir, pues vamos a hacer la oración y entonces para que entonces Rose pueda hacer el cierre y pastora, ¿ok? Y la oración dice así: Señor y Padre nuestro, gracias por entregarnos a tu Hijo Jesucristo, quien nos mostró el camino del amor al prójimo. Ayúdanos a proclamar un evangelio pertinente en medio de una sociedad que se distrae en lo que no es esencial para la vida. Permite que el mundo entienda que Cristo cumplió tu ley gracias a su gesta amorosa en el Calvario, y que entonces respondamos a ese amor sirviéndole. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por este encuentro. Gracias por tu palabra hermosa, por tu palabra maravillosa que llega a nuestro corazón, a nuestro espíritu y nos hace ser sensibles a ti, Señor. Gracias, Padre, por estar disponible. Gracias por acrecentar nuestra fe. Gracias, Padre, por cada una de las familias representadas aquí. Gracias por aquellos que no pudieron unirse, porque sabemos, Dios, que tú nos estás bendiciendo de igual forma. Y bendice, Dios, de manera especial a todo el que tenga contacto con esta grabación en el futuro, Señor. Llénanos, Señor, de tu gracia y cubre, Señor, nuestra casa y nuestras vidas con tu espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, Rey, por tan hermosa clase. Ahora vamos a pasar a la ofrenda. Deuteronomio 16:17 dice, cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios.
La pueden hacer por ATH móvil, ahí IEUPR Santurce, o la pueden echar en un sobrecito y la llevan el domingo y le ponen escuela bíblica. Escuchemos esta alabanza. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Padre, nuestro, te damos gracias en esta noche. Gracias por tantos beneficios que nos das. Gracias por estas ofrendas, Padre Santo, que serán depositadas en nuestra iglesia, Señor. Bendice el amor alegre y bendice al Señor el que no ha podido ofrendar también, Señor. Gracias una vez más, te lo pedimos en nombre de Jesús, Padre Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga mucho. Continuamos orando por mucha gente que está enferma y por gente con situaciones familiares. Así que en esta noche, cuando se acabe ya este culto que estamos ya por terminar, clamemos por nuestras familias, por familias que están pasando por momentos difíciles, por personas que están desaparecidas, por personas ante diagnóstico, por personas con depresiones, personas que están bregando con situaciones de hijos confinados. Así que oremos, oremos, porque hay mucho dolor, hay mucho dolor. Lo que pasa es que nos están durmiendo con la casa de los famosos, hello, gracias, ¿sabes? Nos están durmiendo con mucha tontera, pero el pueblo, el país está a gritos, en dolor. Mucho dolor y mucha desesperanza. Así que oremos los unos por los otros. Este sábado es nuestro culto de Pentecostés nacional. Me indican que hay que estar en la iglesia de Villa Andalucía a eso de las 7:30, porque ya a las 8 la guagua se va. Así que somos 11 personas las que vamos de la iglesia de Santurce. A mis pasajeras que yo voy a buscar, las estaré buscando como a las 7:15 para ir arrancando para la iglesia de Villa Andalucía. Podemos coger pon entre todos los que quieran llegar hasta la iglesia y dejar los carros allí, o con mucho gusto pueden seguirlo directo hasta Villa Andalucía, porque pueden dejarlo dentro de la iglesia de Villa Andalucía, que es grande el estacionamiento y no hay ningún peligro, ¿verdad? Allí no hay ningún peligro. Lo importante es que usted me vaya diciendo por dónde viene, por si llegó o no llegó, o arranca o no arranca. Yo decir, esperen que vienen los míos de camino. Así que lleguen tempranito para que puedan coger buenos asientos, ¿verdad? Ni atrás ni adelante, que cojan lo más cómodo para usted.
y la pasemos bien. Dicen que hay sillas, creo que son pocas, porque siempre se alquilan muchísimas y se pierden porque la gente busca los rincones, busca para otro lado y no se sientan, ¿verdad? No les puedo decir que no lleven ni que dejen de llevar. Si les digo, pónganse sunblock, llévense en gorra, vayan cómodos porque la calor está fuerte, y llévese una sombrilla escondida en su cartera, en su bolso, llévese su merienda, si usted baja el azúcar, ¿verdad? Bájese, lleve su merienda y recuerde que siempre se va a un lugar X que se escoge para almorzar y usted allí escoge lo que usted quiera comer. Si quiere comer nada más las cosas que van a ver por la plaza, que van a ver kiosquitos, usted come en la plaza, pero siempre se lleva el grupo a un restaurante de la comunidad para que allí todos juntos almorcemos. Si usted no quiere almorzar, no hay problema, no tiene que almorzar allí, pero para que no sepa que no es que se acabó el Pentecostés y regresamos inmediatamente. Siempre se va a un lugar a comer, como lo hacemos todos los años. Llévese meriendas, si usted le baja el azúcar, lo hipoglicémico, lo que sea, para que estemos atentos a eso. Y el domingo celebraremos dentro de nuestro mes de la familia, vamos a celebrar con Jesús a la mesa, que nuestra Santa Cena diferente, venga con su familia, venga con invitados y también tenemos presentación de niños ese día, así que la agenda está llena para el domingo, así que venga con calma, venga refrescado, venga un abaniquito de mano como está Gloria ahí aventándose, usted lleve un abanico de mano para que cuando la calor azote en las paredes de Santurce, usted piense que es el fuego del Pentecostés y no es el calor que está ahí climático en nuestro país, ¿verdad? Así que, nada, yo creo que seguimos trabajando con muchísimas cosas y creyendo en las promesas que Dios nos ha hecho. Nos toca creer, sí o no. Mañana es el día de ayuno. Recuerde que convoqué el domingo a ayunar miércoles. Pues mañana es miércoles. Así que mañana es nuestro día de ayuno a nivel de iglesia. Así que vamos a hacer ese ayuno. No importa las horas que usted haga el ayuno, que sean de calidad. Si es 1 hora, que sea una de calidad. Si es 3, de calidad. Si son 12, de calidad. ¿Qué es calidad? Que usted tenga tiempo para meditar, para orar, para leer, para tener conexión con el Espíritu. No es pasar hambre, porque en cuanto ya falte media hora, está algo como comerse una chuleta. No, eso no es. Usted concentrados en la iglesia. Y el ayuno es para nosotros. ¿Para quién es el ayuno? Para nosotros. No es para comprar casa ni carro, no. El ayuno es para que se rompan los yugos de impiedad que hay en nosotros y haya entonces una apertura para que el Espíritu entre y hable y trabaje con nosotros para poder reaccionarle a Dios conforme como Él quiere. Y yo creo que eso nos hace falta para retomar la responsabilidad, para retomar los compromisos y para afirmarnos en lo que Dios quiere y no lo que yo anhelo, sino lo que Dios quiere. Ese es el fin del ayuno y en ese fin está su familia. A Dios le interesa que su familia le sirva a Dios. A Dios le interesa que usted afirme sus pies. Así que oramos para que Dios nos haga vasos útiles, instrumentos útiles para este tiempo, ¿verdad? También oramos por personas que están esperando documentos, que se cumplan los documentos. Eso no lo podemos dejar de orar. Hay que seguir orando y orando por tanta persona indocumentada que está en este país, que están sufriendo, ¿sabes? Que están sufriendo. Por otro lado, en Country Club, yo tengo una información aquí que en Country Club, le voy a decir ahora, no sé, no me ajore, espérese, voy ahora. En Country Club, mañana de 3 a 6 de la tarde va a haber una distribución de alimentos. Aquellos que trabajan y que no han podido tomar de estas cajitas de alimentos, esto va a ser en las facilidades del Banco de Alimentos en Country Club. Así que es cerca de donde vive nuestra hermana Virginia, cerca de la iglesia de Country Club Evangélico Unida, donde hacemos la fiesta de verano del distrito. Es cerquita por ahí. Tiene oportunidad, usted va, abre su baúl y le van a dar una caja y usted sigue caminando. Esa caja viene del Banco de Alimentos. Esas cajas son muy buenas. Tienen carnes, tienen verduras, tienen frutas. Muy buenas. Todo el que pueda llegar, no se lo pierda. En estos días estaban por la iglesia metodista
el domingo, el Día de las Madres, creo que fue, perdón, el sábado, antes de las Madres, ahí estaban. Pues me llegó este documento y yo se lo quiero hacer pasar a ustedes para que vayan. No hace falta que usted sea beneficiario de la tarjeta de alimentos de PAN, no hace falta eso. Simplemente usted hace la fila, como lo hace cualquier hijo de vecino, abre su baúl, usted la coge al hombro y se la lleva a su casa, ¿verdad? No sé si te van a dar una por vehículo o uno por persona o si puedes tener más. Esa información no la tengo, pero todo el que pueda aprovecharlo, aprovechelo porque la canasta básica está bastante costosa. Por otro lado, recibí una nota del pastor general. Usted sabe que la semana pasada hubo unas lluvias muy fuertes, las cuales el sur y el oeste fueron muy afectadas. Pues el barrio Lluveras, nosotros tenemos iglesia en el barrio Lluveras y familias de Lluveras fueron muy afectadas y perdieron todo. Por tanto, aquí hay un listado de cositas que si usted las tiene en buenas condiciones, repito, en buenas condiciones, usted me las hace llegar porque yo tengo que ir al sur y las entregaré a esta iglesia de la pastora Yadira Rivera, que es la pastora de esta congregación y de esa comunidad que tiene mucha necesidad en este momento. Ahí lo acabo de enviar a Oremos para que usted lo vea. Y si usted tiene de eso o un poquito más, que sea bueno, que esté en buenas condiciones, no me limpie el closet, no me hace falta limpieza la Navidad. Usted simplemente me envía lo buenito, bueno, lo que usted se pondría abajo, lo que usted se pondría. Si usted se pone algo que está manchado, pues no me mande eso. Pongan algo que esté en buenas condiciones para llevárselo a estas personas. Esto, yo pienso que aunque aquí no están pidiendo ropa, pero yo pienso que si hay que llevar alimentos, también le podemos llevar alimentos y que la pastora se encargue entonces de llevar eso a las diferentes familias que están pasando por un momento difícil. ¿Está bien? Entonces, yo pienso que es necesario que seamos solidarios con esta comunidad que es parte de nuestra Iglesia Evangélica Unidad. Pues dicho esto, yo creo que no me falta nada más. Recuerde que el jueves es el altar familiar. Eso está corriendo ya por ahí. ¿Cuál es el versículo bíblico? Yo no lo voy a hacer porque no le puedo dar todito, no le puedo poner la boquita, la comida en la boquita y mover la quija. Tiene que buscar un esfuercito e ir al bulletin board y buscar esa nota y buscar cuál es el texto a trabajarse para que usted lo trabaje con su familia. Porque queda claro que no es que no hay culto, ¿verdad que hay culto los jueves? Usted con su casa, usted en su casa, hay culto. Así que hagamos eso. Pues nada, yo creo que lo dije todo. Los cumpleaños no los dije el domingo, pues como usted sabe que si no me dan el background se me olvida. Lo dije los cumpleaños, pero si alguien cumplió años, lo celebraremos este domingo doble. No hay ningún problema, lo celebraremos doble. Así que Dios les bendiga y oremos por esta noche. Dios bueno, no hay nadie como tú y nadie que pueda conocer el dolor y la desesperación de nuestros corazones. Nadie puede evaluar, Señor, cuán inmensa es la desesperanza en un pueblo que aparentemente que ríe, pero llora. Yo te pido, Señor, que tú seas con estas familias que tienen algún familiar desaparecido, que así mismo seas con aquellos que están ante un diagnóstico, luchando con eso, con aquellos que están esperando un diagnóstico, Señor, con aquellos que están en la casa luchando con la soledad, con la vejez, con aquellos que están luchando, Señor, con la incredulidad, que se le ha hecho difícil creerte, con aquellos que están, Señor amado, pensando que tú te olvidaste. Yo te pido en esta noche que te hagas presente. Yo te pido que te les reveles, yo te pido que le hables, yo te pido, Señor, que te les reveles, porque solo en ti está sentada la esperanza y la clase lo dijo claro. Dios no está midiéndonos ni pagándonos por los errores del pasado. Dios es un Dios de presente, un Dios de perdón y un Dios de vida. Y te pedimos, Señor, que nos recargues la esperanza, que nos recargues la fe, que podamos creer en ti, Señor, sin medida, que seamos mejores servidores, Señor, que queramos hacer lo que tú quieras y que caminemos conforme a eso que tú has sembrado en nosotros, que es la esperanza y la fe en tu palabra. Danos un sueño reparador y haznos descansar, no en sueños, sino que toda nuestra energía sobrante
La echamos sobre ti, Señor, para tener la paz que sobreabunda, la que no tiene entendimiento humano. Esto te lo pedimos sabiendo que estás en medio nuestro. Abre las puertas a aquellos que no tienen trabajo. Abre las puertas a aquellos que están esperando una firma de documento. Yo te pido, Dios, que saques el documento de la gaveta y lo pongas en la mano del que tiene la autoridad. Señor, basta de espera. Es el tiempo, Señor amado, de ver el cumplimiento. Te lo pedimos, Señor, con perdón de nuestra falta, sabiendo que tu voluntad es perfecta y que nunca es tarde si tú estás, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén, amén. Aquí está Julita, hoy está solita, Julita, pero ella es fiel y ella habla tan duro que casi no puede ella escuchar la clase, pero ella está aquí con nosotros. Así que ahí está Edgar. Edgar, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Saludos a María. Está también María, Dios te bendiga. Hola, bendiciones para Dios los todos. bendiga. Y que Dios me los cuide. Bye bye, Bendiciones, bye bye. Anet. Adiós, Besos, Dios les guarde. Gracias a todos. Gracias, Rose. Dios le guarde. Que descanse. Te estoy Bendiciones. tirando besitos aunque no me vean, pero por ahí van los besitos. Edgar, un abrazo. Bye. Ay, que le Saludos, bendiga. Edgar. Saludos.